Bueno, me decías, Eduardo, bolilla 15 puntos 4 y 5. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué es algún punto en particular o así en general tenés En alguna... general, en general porque tenía algunas dudas y bueno, quería ¿Querés, sacármelas. querés preguntar entonces las dudas para hacer más precisa la charla? Lo que quería saber, bueno, de los ministros, la naturaleza y sus funciones, que no me quedó bien claro, las atribuciones, eso en el punto 4. Eh, y en el 5, bueno, en general la función del jefe de gabinete del ministerio, ¿no? Bien, ¿Qué función cumple? bien. Bueno, lo ¿Qué es lo vemos. que Mira, haga? vamos a empezar por los ministros. Los ministros en realidad, digamos, donde el programa te dice naturaleza y funciones, el ministro es un colaborador que tiene el presidente de la República para el ejercicio de sus funciones. Fundamentalmente cuando se trata de un asesoramiento técnico, es decir, las áreas que comprende la administración pública centralizada y descentralizada son de muy distinta naturaleza. Tenés áreas, si vos querés, jurídicas, como puede ser el Ministerio de Justicia. Tenés áreas políticas, como puede ser el Ministerio del Interior. Tenés áreas de salud o sanidad, como puede ser el Ministerio de Salud. Tenés áreas vinculadas a la educación, como puede ser el Ministerio de Educación. Tenés áreas referidas a infraestructura, el Ministerio, digamos, de Infraestructura o de Obras Públicas, o como se lo llame en ese momento. Es decir, la idea es que el ministro que esté a cargo de ese ramo, de esa rama del saber, sea un especialista sobre el tema y que asesore al presidente cuando éste deba adoptar alguna decisión correspondiente a su área. Como bien te digo, los ministros son colaboradores, ya sea que colaboran porque el presidente le está pidiendo una sugerencia, una idea, o porque es el ministro el que desde su área quiere tomar una decisión, pero que no está en sus atribuciones, en sus facultades, sino que debe tener la autorización, el aval, el consentimiento del presidente de la República. Es decir, la ley de ministerios es una ley del Congreso, porque cuando la Constitución se sancionó, allá por el año 1853, establecía cuáles eran los ministerios que iban a formar el gabinete. Después se amplió ese número y con buen criterio se dijo, no determinemos constitucionalmente qué ministerios son los que van a funcionar en la República, porque si queremos, digamos, abrir un nuevo ministerio o, como alguna vez ocurrió, cerrar algún ministerio, vamos a estar necesitando modificar la Constitución, por lo cual no es conveniente toquetearla por ese tema. Entonces, con buen criterio, ¿qué se dijo? Bueno, que una ley del Congreso fije las distintas carteras, es decir, los distintos ramos, las distintas áreas, y que determine las atribuciones de los ministros. Por eso es que hoy queda a criterio del Congreso el número de ministerios, el nombre de esos ministerios y las competencias de los ministros. Aunque debemos aclarar que la ley de ministerios
generalmente es o tiene como origen el Ejecutivo de la Nación, porque qué mejor que él para elegir qué colaboradores necesita en su gestión. Entonces, el Ejecutivo hace el proyecto de ley, lo manda al Congreso y el Congreso lo vota, no lo vota, si lo vota le puede hacer o no modificaciones, etcétera, etcétera. Profe, Sí, ¿puede haber ministro sin ministerio? ministro sin ministerio. ¿En ejercicio decís? Claro, al ser como un asesor del presidente, como mencionabas antes, viste que se habla a veces de cerrar ministerios, que haya un asesor de un tema en particular, pero que no tenga todo un órgano. Bien, en ese caso, Iván, no sería un ministro, sería un asesor del presidente. Es decir, para que tenga el cargo de ministro, debe existir el ministerio respectivo. Por eso yo te preguntaba, ¿pero de un ministerio en ejercicio o de un ministerio que ya no funciona en el organigrama de la administración pública? O sea, que exista el ministro. Si no está el ministerio, me parece un poco raro. Ahora, lo que sucede es que puede ser un ex ministro que, como consecuencia de haberse cerrado ese ministerio, trabaje en el área de presidencia de la República, en alguna de las secretarías que hagan las veces de asesores del presidente de la República. Perfecto. Bien. Eso por un lado, entonces, volvemos a Eduardo y al resto, pero bueno, Eduardo el que hizo la pregunta. ¿Qué otro temita te preocupa, Eduardo? Con el tema de los números de los ministerios, ¿hay un número que se considera normal para un país o, bueno, depende del país, los ministerios que tenga? ¿O hay un número que se considere normal, digamos, no sé, 8, 9, 10, o sea, o es indistinto? ¿Me explico la pregunta? Sí, creo entendértela, si no me corregís. Mirá, no existe el número ideal. Lo que sí se puede ver, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que el número de ministerios va en aumento. ¿Por qué? Porque el Estado es como que pasando de un Estado prescindente, de un Estado abstencionista, de un Estado gendarme, como se lo llamaba en el constitucionalismo liberal o clásico, pasó a ser un Estado con el constitucionalismo social, un Estado intervencionista. Entonces, fue necesario la creación de nuevos ministerios, y ni qué decir con la aparición del constitucionalismo moderno o actual, donde por ahí aparecieron nuevas problemáticas, como por ejemplo el Ministerio de la Mujer, o por ejemplo que se creare un ministerio para la no discriminación, etcétera, etcétera. Es decir, esto depende un poco del gobierno de turno. ¿En qué sentido? Por norma general, sí, debemos decir que hay una ampliación del número de ministerios. Pero insisto, esto no es solo para la Argentina, esto es para la Argentina y para el mundo. ¿Por qué? Porque hay una mayor injerencia por parte de los gobiernos en las actividades sociales. Ahora, también sucede, porque lo hablábamos recién con Iván, que a veces, digamos, como para justificar o hacer ver como que ahorramos en el gasto público, cerramos un ministerio, pero creamos una secretaría en la órbita del ministerio, de la presidencia de la República, que hace las veces de. Entonces te das cuenta que, dicho en un lenguaje popular, es el mismo perro con distinto collar. Es decir, la idea tampoco es tener ministerios elefantiásicos con tantas carteras
en donde a veces hay hasta incluso superposición de funciones, que lo puede hacer un ministro, que lo puede hacer otro, y surgen las peleas a ver quién lo puede hacer, y tiene que intervenir el presidente para resolver el conflicto. No hay un número, digamos, que diga este es el ideal. Depende también de la política económica que determine cada país en una mayor o menor intervención. O más que de una política económica, yo te diría de la ideología del gobierno de turno. Porque ciertas ideologías son más darle, digamos, participación a la sociedad y menos al Estado. Y otras ideologías son la inversa, más participación al Estado y menos a la sociedad. Eso te va a determinar un mayor o menor número de ministerios. Perfecto, profe. Ahora sí. Bien. Decime qué más, Eduardo. En el punto 5, la función del jefe de gabinete y su relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, que Bien. yo calculo que debe ser su función. Bien. Mira, acá debemos ser claros que estamos en un ámbito académico y se puede manifestar con cierta libertad. La idea de la creación del jefe de gabinete de ministros es una idea que nació, digamos, de las manos de la Unión Cívica Radical o de Raúl Alfonsín, si vos querés, en su momento, tratando de tener un acercamiento a un sistema parlamentario. Es decir, un poco era, como diríamos, descomprimir, si vos querés, las múltiples atribuciones que tiene el presidente de la República, que para los estadounidenses es un rey con el título de presidente. No hubiera estado mal la idea si realmente se hubieran tomado otras decisiones, por ejemplo, en cómo se lo designa o se lo remueve, o en las atribuciones que se le hubieran concedido. A ver, ¿qué es lo que te quiero decir? Te quiero decir lo siguiente. En los países con sistemas parlamentarios, el jefe de gabinete está, digamos, separado del ejecutivo, del presidente o del rey, no sé cómo se llamará en cada país de acuerdo a si son sistemas parlamentarios monárquicos o sistemas parlamentarios republicanos. Miguel, un mensaje de audio. Y Guillermina, ¿cómo está? Ahora, en esos países donde el parlamentarismo se aplica, digamos, de una manera importante, una dosis de parlamentarismo serio, cada uno de los dos, sea el jefe de Estado, léase el presidente o el rey, sea el jefe de ministros, se llame jefe de ministros, ministro coordinador, canciller o la palabra que se le dé, tienen funciones bien diferentes, bien delimitadas. Acá se creó la figura del jefe de gabinete con la reforma, pero se determinó, por un lado, que el presidente tiene por sí solo, la facultad de nombrarlo o de removerlo. Con lo cual, eso te da la pauta que sigue siendo un ministro más con un poquito más de jerarquía. Pero cuando al presidente se le ocurre que el jefe de gabinete de ministros no le es funcional, le pide la renuncia o lo echa, y no hay nadie que lo pueda cuestionar, cosa que en un sistema parlamentario no se da, porque el jefe de gabinete en un sistema parlamentario, digamos, tradicional, como podría ser el inglés, el jefe de gabinete es elegido por el Parlamento, no por el rey. El rey presta acuerdo una vez que la Cámara de Representantes inglesa lo menciona, o mejor dicho, lo nomina y lo nombra. O sea que ya ahí tenemos una
diferencia notable. En lo que hace a las funciones, si uno, por ejemplo, vos vas al artículo 100, que refiere al jefe de gabinete y de los demás ministros, vos vas a encontrar, por ejemplo, que el inciso primero habla de que le corresponde al jefe de gabinete la administración general del país. Entonces, claro, vos decís, la pucha, la administración general del país. Evidentemente es un cargo grosso, un cargo importante. Tiene que dedicarse a recaudar y gastar e invertir. Pero, ¿qué sucede? Si vos a ese artículo 100, inciso primero, lo combinás o lo relacionás con el 99, también inciso primero, que son las atribuciones del presidente de la República, ¿qué es lo que vas a encontrar allá? Que el presidente de la República es el responsable político de la administración del país. Por lo tanto, si el presidente es el responsable y tiene que hacerse cargo de los errores que se puedan cometer en el ejercicio de la administración pública, vos imaginate que siendo el jefe de gabinete un subordinado suyo, porque lo nombra y lo remueve por él solo cuando quiere, ¿quién tiene a su cargo en definitiva la administración general del país? El presidente, porque le va a estar diciendo al primer ministro cómo debe llevar adelante la administración general del país. Por lo tanto, allá vemos entonces que esa, digamos, función trascendente, esa función importante que le corresponde, si vos la conjugás con otros artículos de la Constitución, ya te están dando la pauta de que no son tan importantes. Vinculado, ¿se va entendiendo hasta acá? Sí, sí, perfecto, profe. ¿El resto también? ¿El resto de los Sí, alumnos? profe. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Sí. Entonces, vinculado con esto, con este mismo tema de la administración del país, podemos estar hablando del inciso séptimo del artículo 100, que dice que le corresponde al jefe de gabinetes recaudar las rentas de la nación, es decir, hacerse cargo del cobro de los tributos y ejecutar la ley del presupuesto. Claro, acá volvemos a decir, la flauta, mirá qué atribución grosa, pesada. Pero acá volvemos a lo que dije hace un rato. Vamos al 99, inciso 10, atribuciones del presidente de la República. ¿Y qué encontramos allá? Y ahí encontramos que el presidente supervisa, monitorea, audita la forma en que recauda el jefe de gabinete y ejecuta el presupuesto. Y si el presidente entiende que esa recaudación o ejecución presupuestaria no es adecuada o no coincide con su voluntad, lo primero que va a decir que dé un golpe de timón, que cambie. Y si no cambia, pues muy sencillamente lo despide. Entonces, fíjate que esas dos funciones, que son las claves, porque el resto es más que nada palabrerío constitucional, ¿qué nos está diciendo? Que es un jefe de gabinete light, es un jefe de gabinete liviano, que en la realidad de los hechos, lo que hace es prestarle acuerdo, y como decía un viejo constitucionalista, decir amén a las decisiones que el presidente de la República le propone. No sé más o menos si... Después podemos, si vos querés, Eduardo, hablar de otras atribuciones. Por ejemplo, debe concurrir, que era la otra pregunta que me hacías, alternativamente a cada cámara, una vez por mes,
para mostrarle en un mes a los diputados, en el mes siguiente a los senadores y al siguiente nuevamente a diputados, y así sucesivamente, mostrarle la marcha general de la administración pública. Es decir, elevar un informe y concurrir, digamos, personalmente a dar las explicaciones que les puedan exigir los distintos diputados y o senadores. Esa sería, digamos, la otra función que marca el programa. Y después tenés funciones, digamos, más secundarias, si vos querés, como podría ser, por ejemplo, que cuando un presidente emite un reglamento de necesidad y urgencia, o emite un reglamento delegado, o emite un reglamento para publicitar, mejor dicho, perdón, para promulgar una ley de manera parcial, debe llevar la firma del jefe de gabinete y de todos los ministros. También dice por ahí la Constitución que corresponde elevar al Ejecutivo la ley de presupuesto y la ley de ministerios. También dice que el jefe de gabinete debe presidir las reuniones de gabinete cuando no esté el presidente. También dice que el presidente le puede delegar en el jefe de gabinete distintas áreas de su competencia. Pero convengamos, te repito, que esas funciones son, digamos, más de adorno dentro de la Constitución, de las dos claves que son 101, 99.1 vinculados, 100, dije 7, 99.10 vinculadas también y que hacen, repito, a la administración general del país. Así que, profe, si no se presenta una vez por mes, no es obligatorio que se vaya una vez por mes, digamos, a diputados y senadores. Es obligatorio, la Constitución se nos manda. Profe, El artículo 101 te lo dice, Eduardo. El 101, espérate que te lo busco y te lo leo. el artículo 101 que está en el A24 dice que hay como una moción de censura donde lo pueden llamar a dar explicaciones, pero no eso es otra cosa, una vez Iván. al mes. Espera, Iván, porque la primera parte dice que debe concurrir al menos, como mínimo, puede hacerlo más veces, pero al menos una vez por mes a cada una de las cámaras. Ahora, ¿qué puede suceder? Y ahora le respondo a Iván. Puede suceder que concurriendo a la Cámara, los informes que brinde no satisfagan, sea a diputados, sea a senadores. Entonces, ¿qué puede hacer la Cámara? La Cámara puede hacer lo que se denomina en el lenguaje parlamentario una moción de censura. Es decir, ¿cómo diríamos? A ver cómo calificar la moción de censura. Decirle que no está en acuerdo con lo que está informando y que por favor amplíe sus dichos. Si de la ampliación de sus dichos la Cámara sigue sin aceptar las respuestas dadas por el jefe de gabinete, puede solicitar lo que se llama un voto de censura. En ese caso, ambas cámaras, con el voto de la mayoría absoluta de los miembros, es decir, de la totalidad de los miembros de cada cámara, puede hacerlo cesar en sus funciones. Es decir, si el presidente no cuestiona, pongamos, la administración del país, no cuestiona cómo está recaudando los tributos, no cuestiona cómo se ejecuta el presupuesto, pero a ambas cámaras esto le resulta inoportuno, inconveniente,
observa errores, quizás ustedes quieren producto de falta de idoneidad, o por la causa que fuere, si en ambas cámaras, repito, si en ambas cámaras se reúne la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los totales de sus miembros, y tienen en ambas cámaras ese más de la mitad, es decir, se consiguen 129 votos en diputados y 37 en senadores. Si 129 diputados votan por la destitución y 37 senadores también votan por la destitución, el jefe de gabinete de ministros es cesado en sus funciones, en su cargo, por lo que se denomina en el lenguaje del sistema parlamentario voto de censura, diferente a la moción de censura, que es más bien una aclaración a los dichos que el presidente, que el jefe de gabinete hizo. No sé si se quedó claro, si no, lo charlamos. Me queda una duda. Ahora, supongamos que no se presenta a dar como corresponde por mes. ¿La Cámara puede obligarlo a que vaya, obviamente, a presentarse? Sí, o sea, la atribución el Congreso la tiene, como tiene la posibilidad de hacer concurrir a un ministro raso a que dé las explicaciones del caso. ¿Sucede, no sucede? No sucede. Hemos tenido jefes de gabinete de ministros que han pasado meses y meses sin ir a ninguna de las dos cámaras y no pasó nada. No es lo conveniente, no es lo que debe suceder, pero ha sucedido. Ahora, si sucediere, no hay ningún inconveniente a que se lo conmine a que concurra. Obviamente que no se va a poder usar de la fuerza pública. Pero ¿qué pasa? Si ante un requerimiento de que concurra no concurre, se le hace una moción de censura para que concurra, y si no concurre puede terminar en un voto de censura, es decir, en una destitución. Está bien, no se hace, pero tienen el poder para poder hacerlo. Exacto. Lo que, como muchas veces dijimos, la Constitución va por una ruta y la práctica política en la Argentina va por otra. Está bien. Hay rutas alternativas, no es como el peaje que lo tenés que pagar igual, aunque no tengas ruta alternativa. Acá tenés ruta alternativa. En fin, país generoso la Argentina, dijera Jorge Rial. Por eso no va como nos va. Claro, No generoso para nada algunos, de no para nada. todos. Fuera generoso para todos, está bien. Pero bueno, Por eso estamos como estamos porque somos como somos. Tal cual. Profe, yo te quería preguntar sobre el punto de refrendo y legalización, Sí. en el sentido de qué tipo de decisiones tiene que tomar el presidente, necesita la firma del ministro, y si el ministro, en qué tipo de decisiones tiene autonomía para manejarse solo, sin la aprobación del presidente. Bueno, las medidas que puede adoptar el ministro sin necesidad, digamos, de autorización del presidente están específicamente determinadas en la ley de ministerio. Por ejemplo, cesantear a un empleado de baja categoría del ministerio, o cómo utilizar, por ejemplo, lo que se denomina caja chica. Es decir, son las tareas, digamos, cotidianas, si vos querés, que no hacen a la vida de la República y del Ministerio en particular. Ahora, esas decisiones, insisto, las toma solo.
Lo que vos te referís a la legalización y refrendo es en relación a los actos que emite el presidente. Es decir, el presidente de la República en la Argentina no puede adoptar decisiones sin que exista la firma de un ministro que avale la decisión adoptada. Es decir, si el presidente por sí mismo adopta una decisión del área económica, ya que estamos en ciencias económicas, va a necesitar que esa decisión que el presidente adopte lleve la firma del ministro de Economía. Y si al presidente se le ocurre adoptar una decisión en materia de educación, pues va a necesitar la firma del ministro de Educación. ¿Por qué dice la Constitución que el presidente necesita el refrendo? Porque esa firma que acompaña al presidente tiene dos objetivos, dos finalidades. Una que es, digamos formal, si vos querés. Con esa firma el ministro está diciendo, quien firmó, yo doy fe de que es el presidente de la República. Hace un poco las veces de escribano, de notario, que da certificación a un hecho determinado. En este caso, por ejemplo, la emisión de un acto administrativo. Y con ese refrendo, que no solo legaliza el acto desde lo formal, el refrendo tiene otro objetivo. El ministro presta su acuerdo, presta su consentimiento a la medida. Por lo tanto, esa firma lo transforma también al ministro, aunque el acto lo adoptó el presidente, en responsable político que puede dar lugar a la figura del juicio político, si es que esa medida pudiera ser considerada dentro de las 3 causas por las cuales se le puede hacer juicio político al presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros y miembros de la Corte. Son muy pocos los actos que el presidente puede hacer por sí solo. Por ejemplo, por sí solo podría el presidente presentar su renuncia. No necesita que ningún ministro le avale la renuncia. Fíjate, por ejemplo, Iván, y al resto, que vos podés plantearme la siguiente inquietud, que alguna vez me la plantearon. Me dicen, bueno, ¿y qué pasa cuando un presidente asume? Primero firma el presidente y después tiene que ir nombrando sus ministros en el mismo acto de asunción. Pero para nombrar al primer ministro, ¿quién le legaliza y refrenda la decisión que nombró al primer ministro, si no tiene todavía ningún ministro? Buena pregunta. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Bueno, ¿saben quién le refrenda en ese caso en particular? El escribano general de gobierno que le está tomando juramento al presidente para que después el presidente le tome juramento a los ministros. Ese primer ministro, la decisión de tomarle juramento la hace el presidente con el escribano general de gobierno. Y a partir que nombró ese primer ministro ya firma la del segundo y el segundo el del tercero, o ese mismo firma todos. ¿Se entiende lo que dije? Sí, sí. Bueno. Ya que estamos, sigo preguntando. Dale. El indulto, ¿tiene algún hecho que se haya dado ahora de así de que se haya perdonado
la pena o se haya conmutado en el último tiempo como para ver cómo funciona y qué atribuciones tiene para hacerlo el presidente? A ver, vos decís últimamente. ¿A qué llamás últimamente? ¿En qué periodo de tiempo? En los últimos 5 años o algún caso así. No, no. El último indulto en la República Argentina lo hizo Eduardo Duhalde, allá por el año, creo que 2002, por allá. Fue el último indulto que se dio. Los demás son todos anteriores, y los más resonantes fueron los que había dado en su momento Carlos Menem, cuando había indultado a represores y a integrantes de grupos subversivos en la Argentina. Los que dio Menem fueron los que más, digamos, sacudieron a la opinión pública. Los demás, si vos te remontás un poco a la historia, muchos se dieron producto de la rigidez de las leyes que en ese momento estaban vigentes. Porque la idea del indulto, en realidad, debería haber desaparecido de las atribuciones del presidente. Los indultos existieron en la historia fundamentalmente para darle al rey, porque estamos hablando de épocas de gobiernos monárquicos, para darle al rey la posibilidad de enmendar una condena grave por un delito leve. Es decir, si ustedes estudiaran abogacía y cuando llegaran a la materia Derecho Penal 1, nosotros vemos un poco en alguna bolilla, ya no recuerdo el número de la bolilla, les soy sincero, pero lo vemos, la historia de las penas a nivel mundial y local. Y uno puede ver cómo con el paso del tiempo las penas se fueron morigerando, se fueron haciendo no tan rígidas, no tan severas. Es decir, es como que fue ganando en el legislador un poco la misericordia. Antes, por ahí, y esto viene del caso Ibáñez, que fue un caso muy sonado, ya por la década del 10 del siglo pasado, estamos ya a más de 100 años de ese caso. Una persona había robado 2 pares de media en una tienda, y no recuerdo exactamente, pero año más, año menos, le habían dado como 7 años de prisión en un penal de Ushuaia, en un penal de máxima seguridad y de unas condiciones climáticas severísimas. Fíjense, por robar 2 pares de media. Y el juez no es que era, como les diría, un mal tipo que quería perjudicar a ese ladrón. No, no, el juez aplicó la ley que el Código Penal vigente decía que había que aplicar. Es más, el juez, cuando dicta sentencia, en la sentencia le pide al presidente que lo indulte, porque ve que es una locura su sentencia, pero que él no tiene más alternativa que fijarle esa pena, porque es la pena que fija el Código Penal. Y el presidente, obviamente, en ese momento era Hipólito Yrigoyen, lo indultó. Pero el indulto nació para eso. Lo que pasa es que después, bueno, se fue desdibujando. También tengan en cuenta que el indulto había nacido porque los primeros jueces de la humanidad no conocían de derecho. Los cargos se compraban. O sea, si vos tenías plata y querías ser juez, comprabas el cargo de juez y empezabas a impartir justicia. Pero no tenías ni idea de lo que era el derecho. Entonces, a veces había también sentencias disparatadas. Frente a esas sentencias disparatadas, el rey acudía al indulto. Hoy ya no están esos problemas. Las penas se morigeraron, los jueces, buenos, regulares o malos,
son abogados, es decir, teóricamente conocen del derecho. Yo diría hoy que ya no sería necesario mantenerlo, pero está. Quizás está para llegar a descomprimir en algún momento alguna circunstancia que se pudiere dar. Pero hoy, repito, no existe causa que avale que hoy todavía un presidente en un sistema republicano tenga la posibilidad de indultar o conmutar penas. No sé si Iván, si ibas por ahí o querías saber alguna otra cosa del tema. Sí, sí, quería saber si puede intervenir el presidente o sea, ¿el juez le pide al presidente que intervenga o el presidente interviene si quiere en algo? No. El presidente interviene él, es una facultad discrecional que tiene el presidente de indultar o no. A veces sí, es el propio recluso, el propio privado de la libertad quien le pide al presidente que lo haga. Pero el presidente tiene la libertad plena de aceptar o rechazar el pedido. Y en otros casos Si quisiera, por ejemplo, intervenir, ponerle con Milagro Sala, sí. y quiere intervenir, ¿tiene un costo político, pero puede hacerlo o no puede hacerlo? No, en ese caso no puede hacerlo, porque el inciso 5 del artículo 99 dice que solamente puede indultar los delitos con competencia federal, es decir, los delitos cuyas sanciones las aplicó un juez federal, no un juez local o provincial. Para los delitos donde intervengan jueces locales, le hace de las distintas provincias, quien tiene la posibilidad de indultar. En algunas provincias es el Congreso o la legislatura, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, y en otros casos es el gobernador, pero no el presidente de la República. El presidente solo puede indultar delitos de carácter federal, es decir, delitos que se cometen por violación a leyes federales. Perfecto, quedó claro. Muy bien. Sí, el referendo del ministro de Justicia. Ajá. A ver, acá hay, sin querer hacer dos preguntas. En la Argentina, por el artículo 36 de la Constitución, no se puede indultar delitos, digamos, que procedan a la alteración del orden público. Después podríamos también discutir si las consecuencias de la usurpación del poder dieran lugar a delitos de lesa humanidad. Es decir, una cosa es usurpar el poder. Por ejemplo, yo te digo un caso, vos que sos del Perú. En el año 76, en la Argentina, se produjo un golpe militar. Ese golpe militar, o los que hicieron el golpe militar, usurparon el poder. No llegaron por decisión popular. Ese es un delito. Ahora, estando en el ejercicio del poder, después cometieron otros delitos. Desaparición forzada de personas, muertes, violaciones, secuestros de bebés, etcétera, etcétera. Ahí tenés dos tipos de delitos. La Constitución argentina dice, los delitos de usurpación no pueden ser ni indultados ni conmutados por el presidente de la República. Nada dice ese artículo de los delitos de lesa humanidad. Pero ¿qué sucede?
el delito de lesa humanidad implica que el agraviado no es solo la República Argentina o la República del Perú, es toda la humanidad. Entonces, ¿cómo puede el presidente de un país indultar un delito que perjudicó, lesionó a toda la humanidad? Por una construcción lógica, se podría decir, los delitos de lesa humanidad o los indultan todas las autoridades del mundo o no se los puede indultar. Esa va por un lado tu pregunta, Winnie. Y por la otra, vos decías, ¿qué pasa si un presidente indulta y el que viene atrás, voy a crear un neologismo, lo desindulta? ¿Sí? Es un neologismo que inventé ahora, no sé si la palabra no creo que exista. A ver, en principio no. Es decir, una vez que la decisión se adoptó, adoptada está. No se puede volver para atrás. Lo que sucede que en tu país y en el nuestro a veces no cumplimos las cosas. Por eso a veces nos va como nos va. Tu presidente uno indultó, vino el otro, lo desindultó. Acá en la Argentina pasó algo similar. Menem lo indulta, Kirchner lo desindulta. Y bueno, viste, es difícil explicar derecho constitucional en la Argentina, porque el alumno escucha una cosa en el aula, puso un pie en la calle y ve todo lo contrario. Entonces dice, ¿qué me estuvieron diciendo? ¿Se entiende, Winnie? Bien. De nada. Profe, yo tenía más que nada una curiosidad en el punto 1, que habla de la opinión de Alberdi. Sí. Más que nada la curiosidad de qué opinó, sobre qué opina, más que nada. Me llamó la atención ese punto. Sí, te cuento. Porque Alberdi es un hombre, o fue, mejor dicho, un hombre complejo en sus opiniones. Complejo en el sentido que fue un enorme jurista, quizás, en su época fue el más grande. Pero a veces la pluma lo traicionaba y escribía cosas que por ahí no debió escribir, como otras que son brillantes, por lo menos para quien te habla. A ver, lo primero que hay que decir para después justificarlo un poco hacia tu pregunta. O sea, primero te voy a dar una introducción y después voy a tu pregunta. Alberdi, cuando escribe esa obra famosa, por lo menos para los que caminamos el derecho constitucional, que se llama Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, vulgarmente conocida como las bases de Alberdi, se acotó el título. En ese libro, Alberdi, ¿qué explica? Explica lo siguiente. Lo dice en otras palabras, pero quiere decir esto. Argentina es un país devastado. Entonces, como es un país devastado por luchas intestinas, por luchas internas, hoy diríamos la grieta, por peleas, hay que recomponerlo. Entonces, ¿yo qué sugiero? Dice Alberdi en las bases. Yo sugiero que se dicte una constitución provisoria. Y esa palabra la subrayás, la pones en mayúscula, la entrecomillás y le pones resaltador. Porque eso no se dice. No se dice cuando se habla de Alberdi. Entonces, vuelvo. Alberdi, cuando propuso un modelo de constitución que fue muy seguido por nuestros constituyentes de 1853, dijo, señores constituyentes, esto debe ser una constitución provisoria, una constitución para un país que es un inmenso desierto, una constitución para un país que lo tiene que hacer todo, para un país que no tiene nada. Ahora, dice Alberdi, una vez que logremos poblarlo, que logremos industrializarlo, pues ahí debemos ocuparnos de sancionar
la constitución definitiva que va a necesitar la República. Dicho esto, ahora voy a tu pregunta, para poder entenderlo Alberdi, porque si no, por ahí uno pensaría, este Alberdi es medio facho, mirá lo que vino a decir. Alberdi, ¿qué dijo en sus bases para después los constituyentes tomar la idea? Que en la situación que atravesaba el país se necesita, decía él en ese momento, un ejecutivo fuerte. Hay que darle al presidente todo el poder que sea necesario. Pero recuerden que estábamos en una constitución provisoria, no estábamos en una constitución definitiva, entonces eso no se dice. Entonces pareciera que Alberdi dijo no, que el presidente tiene que ser un omnipotente, tiene que tener todos los poderes habidos y por haber. Dijo después, pero con una limitación, darlo por medio o a través de una constitución, para que tenga amplísimos poderes, pero que esos poderes sean dados por la Constitución y no sean adoptados por él por su propio capricho o decisión. Entonces, te redondeo la respuesta, Eduardo. Cuando vos ves en el programa que te dice la opinión de Alberdi, lo que tenés que conocer es que Alberdi, pero para ese país de transición, no para el país que podría ser hoy. Digo podría porque no sé si no seguimos en una transición. No llegamos nunca a constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Creo que todo eso todavía está en deuda en la Argentina y pasaron casi 180 años de su dictado. Algo los que nos precedieron, o nosotros, no ustedes que son jóvenes, pero nosotros algo hicimos mal porque todavía todos esos objetivos están por cumplirse. Somos un poco lentos, pero bueno, es así. Entonces, vuelvo. Pero decía, poder omnímodo, poder fuerte, pero siempre dentro de una constitución. Esta es la opinión de Alberdi, que lamentablemente de esa constitución temporaria o transitoria se transformó en definitiva. Por eso tenemos los presidentes que tenemos con tanto poder y por eso cuando hablamos al comienzo hablábamos que Alfonsín y el radicalismo de la década de los 80 habían intentado aminorar un poco ese poder elefantiásico que tiene el presidente de la República en la Argentina. Perfecto, profe. Era más que nada una curiosidad de que hablaba con respecto a la opinión de Alberto. Bueno, es esa, Eduardo. Perfecto, profe. A Alberdi le pasa, ¿sabes una cosa? Vos no estudiás ciencia política, pero si vos estudiaras ciencia política, uno de los autores de historia de las ideas políticas más conocido, más nombrado, es Maquiavelo. Por ahí lo escuchaste como pensador. Bueno, a Maquiavelo le pasa algo parecido como a Alberdi. Lo citan muchos, pero lo leen pocos. Entonces te cuentan a un Maquiavelo por la mitad, a un Alberdi por la mitad. Entonces habría que leer un poco más a Alberdi y a Maquiavelo para citarlo. Maquiavelo con El Príncipe, ¿no, profe? Exacto. El libro El Príncipe, que es un libro, un lujo de literatura política. Pero sí. Me voy un segundito porque no puedo, mi genio, de ser también docente de ciencia política. Cuando Maquiavelo escribe El Príncipe, los desafío a cualquiera de ustedes a ver si él en el libro dice que el fin justifica los medios. En ningún lugar lo dice. No lo dice. Lo da a entender, claro, porque él dice, cuando un gobernante se fija una meta, debe utilizar los medios éticos que corresponden, pero si utilizando los medios éticos no consigue lo que quiere, pues que vaya por otro lado.
Entonces, en definitiva, sí, nos está diciendo que el fin justifica, pero él no lo dice. Él dice, agotemos la vía legítima, y por la vía legítima no lo conseguimos, y bueno, muchachos, el resultado hay que conseguirlo, vayamos por otra. Pero eso no se dice, si directamente se lo ataca, se le pega, Aparte, pregunto, ¿cuál era el fin de Maquiavelo? ¿Era su enriquecimiento o era lograr la unidad italiana totalmente dispersa que había en ese momento y que no podía competir con una Francia unificada, una España unificada, una Rusia ya unificada? Eso es lo que quería él, unir a Italia y enfrentar a quienes querían arrebatarle el territorio a la Italia picolina. Por eso digo, son citados, todo el mundo habla de ellos. Ahora, ¿cuántos los leen? Y con Alberdi pasa algo parecido. Igual para leer a Maquiavelo necesitas un poquito de contexto histórico porque menciona varias cosas y ejemplifica con reyes y años. Yo lo estoy leyendo por eso, justamente. Y Sí. Lo que tratando de sucede, averiguar cosas. claro, lo que él dice, viste, sí, como le pasó al rey fulano de tal lugar. Yo digo, ¿quién cuerno es el flaco este? Ahora, lo que sí te va a servir es lo que le pasó que te cuenta. O si no, o si lo inventó, por ahí no pasó, es un invento de él. Pero sí, porque si uno tuviera que definir al Príncipe como libro, es un manual de instrucciones que se le debe dar a un gobernante, si quiere ser exitoso. Porque para él, el gobernante o es exitoso o que no se meta en política, dice. Entonces, si querés ser exitoso, dice Maquiavelo, seguí estos consejos, porque a fulano le pasó tal cosa, a Perengano le pasó tan otra. Ah, qué sencillo. Es el libro de cabecera de todo gobernante, el Maquiavelo. ¿Por qué no se lo pasan entonces a los políticos argentinos? No, pero tiene cosas que dice que son complicadas. Vos fijate, en un lugar dice que una persona prefiere que le maten al padre y no que le cobren impuestos. Ah, bueno. Bueno, lo dice, léelo, Norita. Sí, espérate, ya ahora necesito. Pero claro, después dice, hay que ser temido o amado. Y él dice, es preferible ser temido, porque el que ama, y por ahí algún desliz siempre tiene amando. Pero si vos tenés miedo, por temor, no vas a traicionar. En cambio, el que te ama te puede traicionar. ¿Ves, Norita? Tenés que leer a Maquiavelo, Norita. Sobre Wanda Nara. ¿Viste? ¿Viste? Sí, léelo, Renzo, porque no tiene desperdicio. Es jamón del medio. No, se lo arranqué hace poquito, pero está muy bueno. Recomiendo la Sí. lectura. Léelo, que está muy bueno. No hay problema de Luján, retírate nomás, no hay drama. Gracias, profe. De Nos nada. vemos. Dale. Bien. Vamos por parte, dijo Jack el Destripador. En realidad, la Constitución no dice dónde debe residir el presidente. La Constitución dice, en un artículo que es el 88, que para salir de la capital, o si sale de la capital, lo reemplaza el vicepresidente. O sea, es un poco complicado. Vos imaginate que el presidente, cada vez que sale de la capital, porque ponele, viaja a La Plata por un acto para inaugurar una obra, o viaja a Córdoba para entrevistarse con el gobernador, tuviera que estar delegando la función en el vicepresidente, sería bastante complicado. Entonces, en realidad, esta palabra que dice ausencia de la capital debe entenderse como ausencia del país. Que si vos vas
al artículo 99, inciso 18, vos vas a ver que allí dice que si el presidente tiene que salir del país, del territorio de la República, debe pedirle permiso al Congreso, salvo que por razones de servicio público deba hacerlo de manera urgente. Entonces, ese inciso 18 del artículo 99 debe aplicárselo al 88, cuando dice ausencia de la capital, entender ausencia de la República. Olivos, ¿no queda la provincia? Sí, espera. ¿Se entiende, Windy, hasta ahí? ¿El resto también? Bien. Sí, Entonces, profe. eso por un lado. O sea, por más que el presidente esté en la Antártida, en el sector antártido argentino, por más que el presidente esté en La Rioja, por más que el presidente esté en Chubut, es el presidente de la República y por lo tanto no necesita delegar su cargo en el vicepresidente. Ahora, el tema está dónde debe, digamos, fijar su domicilio por si hay que hacerle alguna notificación. La Constitución nada dice al respecto, a diferencia de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que dice que debe vivir en La Plata. Ajá. El gobernador debe vivir en La Plata. Después no lo cumplen, pero no importa, la Constitución dice que debe vivir en La Plata. Ahora, la Constitución Nacional no dice que el presidente deba vivir en Cava o la ciudad autónoma. Ahora, ¿el presidente qué pasa? Tiene lo que se llama la Quinta de Olivos. Olivos es provincia de Buenos Aires, no es Cava, no es ciudad autónoma. Ahora, ¿cuál se considera para notificarlo al presidente de alguna circunstancia su domicilio? La Casa Rosada. Esa es el domicilio del presidente. Pero eso no impide que el presidente, cuando termine su tarea laboral, no se dirija a la Quinta Presidencial, que está en Olivos y que es provincia de Buenos Aires, y que no debe delegar en el vicepresidente si cumpliríamos a rajatabla lo que dice el artículo 88. Porque fíjense que si no, cada vez que el presidente, pongamos, 6 de la tarde, se va a Olivos, tendría que dejar de presidente a la vicepresidenta en este caso. Sería una locura total que todos los días esté cediendo su cargo, o por lo menos no el cargo, sino el ejercicio del cargo. Por eso que el presidente se va a Olivos y sigue trabajando, si le parece, como presidente desde Olivos, sin haber cedido su función en el vicepresidente. No sé si fui claro, Whitney, si no, me preguntás. No. Esa residencia que está en Olivos perteneció a la familia de Miguel de Ascuénaga. Vos decís, ¿quién es Miguel de Ascuénaga? Porque vos sos peruana. Pero Miguel de Ascuénaga fue uno de los vocales que integró la primera Junta de Gobierno Patrio, instalada el 25 de mayo de 1810. ¿Se acuerdan los argentinos de la primera Junta, sus integrantes? ¿Perdón? Mariano Moreno, Belgrano, ¿Quién más? Castelli, puede ser. Sí, ¿quién más? ¿Quién era el presidente? ¿Te estás olvidando del presidente? Bernardino Rivadavia. No. Se llamaba Cornelio Cornelio Saavedra. Saavedra. Ese era el presidente de la Junta. Después, los dos secretarios eran Moreno y Paso. Y después estaban los vocales, que estaba, como vos dijiste, Belgrano, Castelli, Mateu, Alberdi y Ascuénaga.
Bueno, esos tres últimos no me los acordaba. Bien, bueno, no importa, Enzo. Vos ya la aprobaste la primaria, así que materia aprobada, derecho al olvido. Entonces, volvemos. Esa casa, esa mansión, que es la residencia de Olivos, perteneció a esta familia. Miguel de Ascuena, por supuesto, murió mucho antes de que fuera donada al gobierno nacional. Pero la donación se hizo con un cargo. Un cargo es como una obligación. ¿Cuál era el cargo? Que el presidente debía vivir en Olivos en los momentos, bueno, que no estuviera en Casa Rosada o que estuviera, digamos, en algún lugar del país o del mundo, pero que debería ser ocupado por el presidente en el ejercicio de sus funciones. Por eso todos los presidentes la utilizan, porque si no, se aplicaría esa cláusula que haría revertir esa propiedad en la familia de los Ascuénaga o de quienes fueron los que hicieron en su momento la donación. De nada. Perdón, profe, pero a mí no me queda claro de qué sirve esta residencia de la Quinta de Olivos. A ver, ¿de qué sirve? No tengo una respuesta para darte, porque el presidente podría vivir también en su casa particular, en Cava, en La Plata, en Mar del Plata o donde quisiera. Total, viaja en avión o en helicóptero, no es que tenga que tomar una ruta y que tarde mucho tiempo. Ahora, que le regalen, que le donen al gobierno una propiedad de esas características, yo creo que nadie se opondría, ningún integrante del Ejecutivo rechazaría semejante donación. Lo que sucede es que quienes los donaron pusieron, como ya te digo, ese cargo, esa obligación que el presidente de turno, él o la presidente de turno, tengan que vivir en ese lugar, tengan que hacer uso y que no quede, digamos, sin utilizar y que las alimañas, el pasto, la tape y no se le dé ningún valor, digamos, no monetario, sino ningún valor de uso a esa propiedad. Por eso vos me decís de qué sirve. No sé, la respuesta es difícil darte de qué sirve. Lo que sí sé es que no podés rechazar una propiedad, una mansión de esas características por el hecho de que se le ponga un cargo y el cargo implique que el presidente deba habitar en esa casa, independientemente de la casa particular que ese presidente o presidenta pueda tener. Porque también es cierto que si no existiera Olivos, y el presidente tendría que estar viviendo, o como tiene la ciudad de La Plata, o la ciudad de ¿vos sos de La Plata, Renzo? No, soy de Comodoro, de De Chubut. Comodoro. Bueno, pero más o menos si caminaste por la ciudad, vos vas a ver que la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires, por calle 6, es donde el gobernador te va a atender como gobernador, llegado el caso. Pero si vos vas por la parte de atrás, que es la calle 5, ahí está la casa privada de él, y ahí te va a recibir como Kicillof, hombre como vos, pero no como gobernador. La casa de gobierno, la Casa Rosada, no tiene esas posibilidades. Entonces, o habría que haberle hecho obras para que pernocte, digamos, para que cene y almuerce ahí, o establecer que el presidente pueda vivir en su casa particular. Pero como está Olivos, bueno, esa casa particular del presidente mientras es presidente es Olivos. Perfecto, mucho más claro. Gracias. De nada. El Carlos vivía en La Rioja. El Carlos tenía que viajar todos los días para ejercer. Pero el Carlos tendría algún departamento en Cava.
Bueno, tendría, pero vos sabés que vos podés ser presidente y pobre. Ah, sí, sí, seguro. Nadie dijo que vos tenés que ser rico. Lógico. Y nadie dijo que tenés que salir mucho más rico de cuando entraste. Y el sueldo es bajo. Por eso. Exactamente. Bien, pero más allá de estas humoradas. Bueno, ¿qué duda, qué más quieren conversar, chicos? ¿Podrías hablar un poco del concepto de acefalía, que por ahí tiene que ver con esto que estamos diciendo? O acefalia, no sé cómo es. Acefalía. Profe, perdón. Sí, Me tengo que retirar porque a la 1 tengo otra clase. Quería Dale. saber si ya pasó el presente. sí, quédate tranquila, Camila, anda nomás. Bueno, chao, que se mejore. Bueno, gracias, Camila. Acefalía. Primer tema de la acefalía es, ¿cuándo se produce? ¿Cuando falta el presidente y el vice o cuando falta solo el presidente? Allí existe una discrepancia, digamos, doctrinaria. Para algunos autores dicen, no, tienen que faltar los dos, porque la Constitución ya me informa, ya me dice que si falta el presidente, quien lo reemplaza es el vice. Entonces no hay acefalía, dicen unos. Pero claro, se olvidan que también dicen que el presidente o el cargo es unipersonal. Bueno, está bien. Otros, entre los que me incluyo, para mí la cefalía se produce cuando falta solamente el presidente. O sea, que la ley me diga que si falta el presidente lo reemplaza el vice, eso no me da lugar a mi criterio, para decir que no hubo acefalía. Porque en definitiva, ¿qué es la cefalía? Está el cargo, pero no está quien lo ocupa. Entonces, supongamos que se dio en nuestra historia, o sea que lo traigo como ejemplo. Según los medios periodísticos de la época, el presidente Perón murió en el año 74, exactamente un 1 de julio. Teóricamente, insisto, de acuerdo a los medios de comunicación, murió a la 1 de la tarde. Era, digamos, una muerte anunciada, porque estaba muy enfermo, o sea, no es que tomó de repente. Pero, ¿a qué hora asume la vicepresidenta como presidenta que era su esposa, María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita? ¿Cuándo asume? De acuerdo a los medios de comunicación, 1:15. Pregunto, entre la 1 que fallece el presidente y 1:15 que asume la vicepresidente, ahora presidenta de la República, ¿hubo o no hubo acefalía? ¿Quedó o no quedó vacante 15 minutos el cargo de presidente? Sí. Para mí, hubo acefalía. Acefalía etimológicamente viene de acéfalo, sin cabeza. ¿Y qué pasaría en una muerte no, digamos, prevenible, como era ya que Perón estaba en sus últimos días? Un presidente con perfecto estado de salud viaja, no sé, a Naciones Unidas. En Naciones Unidas tiene un accidente. Por supuesto que con los medios de comunicación hoy inmediatamente lo conocemos, tardaría segundos, minutos, pero entre que el presidente falleció en Estados Unidos por un accidente automovilístico, llegó la noticia, se convocó al vicepresidente o a la vicepresidente para que asuma, se redacta el acta notarial de traspaso de mando, puede pasar media hora, puede pasar 1 hora, pueden pasar 10 minutos, no lo sé, pero el tiempo transcurrió. Y hasta que no jura la vicepresidenta, en este caso, o el vicepresidente, en un terreno hipotético, para el cargo de presidente de la República,
¿Hubo o no hubo acefalía? ¿No quedó por unos instantes el cargo vacante? Sí, quedó un lapso sin gente a cargo. O sea, el lapso puede ser breve, pero no hay una solución de continuidad. ¿Y cuál sería el inconveniente? O sea, ¿por qué tan... o sea, ¿qué puede pasar en esas 6 horas, digamos, que preocupa tanto? No, no, no. O sea, no es que preocupe, por ahí es una discusión quizás más teórica que práctica. Pero en un ámbito académico, como en el que estamos, o como en el que quien escribe un libro, yo considero, respetando al que no piensa así, pero yo considero que la cefalía se produjo. Después en esos 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, no pasó nada. El país siguió en la misma tónica. A lo sumo, los medios de comunicación sí, bombardeando con información. Pero a la vida del país, como país, no le sucedió nada grave. El que iba a trabajar siguió trabajando, si un médico estaba operando, siguió operando, si un almacenero estaba vendiendo un paquete de hierba, lo siguió vendiendo. No hay problema, pero desde lo teórico, desde lo académico, a mí me parece que con que falte el presidente ya se produce la cefalía, independientemente de las consecuencias que eso pueda o no acarrear. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. No, yo te preguntaba por eso, es más teórico que otra cosa, porque Sí, sí, sí. no Es hay... teórico porque la asunción se va a hacer lo más rápido que se pueda. Lo más rápido que se pueda. Bueno, dicho esto, ¿qué duda tenías en relación a la cefalía, Iván? No, eso, quería saber más o menos qué era el concepto. Ya Es está. eso, es De que, la falta de quien ocupa el cargo. claro, porque a veces tenemos acefalías temporarias. Es decir, el presidente está enfermo, asume el vice. Bueno, ahí tenemos una temporaria. El presidente está enfermo, el vicepresidente viajó porque no lo podía hacer el presidente que estaba enfermo, y ahí hay otra cefalía que también es transitoria. ¿Por qué es transitoria? Y porque se presume que el presidente se va a curar o que quien viajó va a volver a la República. Pero hay que nombrar a alguien para que se quede ocupando ese cargo. Y ahí entonces tenemos que hacer jugar la ley de acefalía. Hasta que o se sane el presidente y o vuelva el vicepresidente y asuma la presidencia si no lo puede hacer el vicepresidente, el presidente. Pero también están las acefalías definitivas. El presidente renunció, le aceptaron la renuncia, el vicepresidente fue destituido por juicio político, y entonces, ¿quién queda en el cargo? Bueno, ahí la ley de acefalía va a establecer momentáneamente quién quede en el cargo hasta que un nuevo presidente sea electo. ¿Y quién lo elige a ese presidente? La Asamblea Legislativa, es decir, la unión de la Cámara de Diputados con la Cámara de Senadores. Eso fue lo que pasó en el 2001-2002, ¿no? Ah, exactamente, exactamente. Ahora, también convengamos para romper otro mito que dicen, y en una semana tuvimos, a ver, espérate, 1, 2, Creo que era como 5, 5, ¿no? 5. Falso, falso. 3 presidentes tuvimos. Y vos me dirás, Eduardo, o el resto, ¿y a quién sacás y no ponés presidente? Primero al misionero, que no me acuerdo cómo se llamaba, el senador.
¿Cómo se llamó? ¿Se acuerdan ustedes el primero que asumió? No. Uno era, el diputado era Camaño, pero no me acuerdo del apellido del vice, mejor dicho, no del vice, del senador que había asumido. ¿Cómo se llamaba este hombre? Que todavía aún se lo suele ver en algún programa político. ¿Quiénes Bueno, fueron esos 5, profe? no, Por fueron 3, conocimiento. porque uno fue de la Rúa. Mm. De la Rúa renuncia. Asume este que no me acuerdo. Pero este que no me acuerdo. Ramón A ver, Puerta, Rodrigo Sá. ahí está, Puertas. Ahí está. ¿Quién asume primero? Puertas. Ahora, Puertas, ¿quién era? Puertas era el presidente provisional del Senado. Pero ellos asumen transitoriamente. Por lo tanto, ese que asume transitoriamente no es presidente de la República, es presidente provisional del Senado en ejercicio de la presidencia de la República. Después, acuérdense que la Asamblea eligió a Rodríguez Sá. Ese sí fue presidente de la República, que era gobernador de San Luis. Pero después renuncia. Entonces hay que elegir un nuevo funcionario interino. Se le dice nuevamente a Puertas, agarrá el cargo hasta que se designe un nuevo presidente. Puertas dice, de ninguna manera, yo no quiero saber más nada. Entonces, ¿a quién se le ofrece? Por ley, se le ofrece al presidente de la Cámara de Diputados, que es Camaño. Entonces, Camaño sí asume, pero Camaño es presidente de la Cámara de Diputados en ejercicio de la presidencia de la República, hasta que después la Asamblea Legislativa elige a Eduardo Duhalde. Ese sí es presidente de la República. Ahora, Por profe, eso, esto es, todos que ejercieron provisoriamente la presidencia, ¿cobran como presidente jubilado? no. Si Perfecto. están jubilados, tanto Puerta como Camaño lo hacen como legisladores. Ah, como legislador. No, esa ley estaba derogada, que con que seas un día, no, eso ya no corre más. Ah, perfecto. Y profe, te quería pedir un pequeño resumen, por si aparece en el examen, del caso Fabre contra Bassett. Fabre, de la promulgación de la ley parcial, es eso. Claro, ¿qué pasó? Se había dictado en el año 60 y algo, durante el gobierno de Arturo Umberto Illia, una ley de contrato de trabajo. Ustedes saben que cada actividad tiene en general su propio estatuto o reglamento que la regula. El estatuto del docente para los docentes, el de los empleados de comercio para el empleado de comercio, el jugador de fútbol para el jugador de fútbol, etcétera, etcétera. Ahora, si alguna actividad no tiene un régimen propio, se le aplica la ley de contrato de trabajo. ¿Qué sucede? La ley de contrato de trabajo se había sancionado, como yo les digo, en la década del 60, durante el gobierno de Illia, y cuando Illia la tiene que promulgar, en lugar de promulgarla toda o de vetarla toda,
promulga una parte y veta otra. Entonces, la Constitución en ese momento, ¿qué es lo que decía? Y decía que cuando un presidente tomaba esa decisión, y lo dice actualmente, pero después en el 94 hubo una reforma, lo dice en el artículo, no sé si es 83 me parece, a ver, déjenme que lo corroboro para no meter la pata. Sí, el artículo 83 es. El artículo 83 dice que si eso ocurría, es decir, el presidente vetaba parcialmente y promulgaba parcialmente, todo el proyecto debía volver a la Cámara iniciadora para tratar del veto presidencial. ¿Qué pasó? El presidente, en lugar de volver todo el proyecto, vuelve solo lo vetado, pero promulga una parte. Eso generó una cuestión de control de constitucionalidad. O sea, lo que había hecho el presidente, ¿estaba bien o estaba mal? ¿Qué dice la Corte en Fabre contra Basset? Está mal. El presidente no pudo hacer lo que hizo. ¿Pero por qué no lo pudo hacer? No solo por lo que dice el 83, que en ese momento era otro número, no era el artículo 83, tenía otra numeración. El 83 es con la reforma de 1994. No recuerdo exactamente qué número, tendría que mirar una constitución vieja para ver qué número de artículo le corresponde. La cuestión es que la Corte dice algo muy interesante. Dice, el presidente, habla para casos hipotéticos, podría promulgar una parte y vetar la otra, en tanto y en cuanto esas partes tengan autonomía normativa, es decir, sean independientes una de la otra. E incluso, dice, también que el romper esa unidad que genera el proyecto, dice, no alterare contra el espíritu o el contenido de la norma. Porque si no rompiere la unidad o la autonomía o tuviere partes autónomas y no violare el fin que persigue la ley, ¿qué problema habría, decía la Corte en ese fallo, a que una ley pueda promulgarse parcialmente y vetarse parcialmente? Entonces, ese fallo o hay que leerlo con mucho cuidado, porque el fallo impidió lo que había hecho el presidente, lo declaró inconstitucional, pero abrió la puerta a que a futuro pueda hacerse promulgaciones parciales y vetos parciales. Esa idea de ese fallo lo recoge la la Constitución en la reforma de 1994, cuando autoriza en el artículo 80, hoy artículo 80, a promulgar hoy parcialmente una norma. Siempre, repito, que tenga autonomía la parte promulgada de la vetada, o que esa promulgación parcial no atente, no vaya en contra del espíritu o de la unidad del proyecto. Bueno, muy bien, Iván. El resto, dudas, inquietudes de esto o de otros temas. Si es de esto, lo seguimos charlando. Y si es de otro tema, lo abordamos.